Este audiolibro revela uno de los misterios más grandes de la humanidad: el tamaño del universo. ¿Hasta dónde se extiende? ¿Tiene un final? ¿O es infinito? Estas preguntas han fascinado a científicos, filósofos y soñadores desde tiempos inmemoriales. Y aunque hoy contamos con telescopios capaces de ver a miles de millones de años luz, seguimos sin conocer los límites de nuestra existencia cósmica. Imagina que estás parado en un desierto infinito. No hay caminos, no hay montañas, solo una extensión interminable de arena. Caminarías sin un destino claro, sin saber si algún día llegarás a un borde, a una pared, a un límite. Ahora cambia la arena por estrellas, planetas y galaxias. Bienvenido al universo. Pero antes de explorar su vastedad, hagamos algo más sencillo. Miremos hacia nuestro alrededor. La Tierra, nuestro hogar. Un pequeño punto azul en el espacio. Aquí vivimos, amamos, reímos, lloramos. Todo lo que conocemos ha sucedido en este diminuto planeta flotando en el cosmos. Pero si nos alejamos un poco, si nos elevamos más allá de nuestra atmósfera, la perspectiva cambia por completo. ¿Qué tan lejos podríamos ir antes de perder de vista nuestro hogar? Si tomamos un avión y volamos hacia arriba, pronto dejaríamos la capa de aire que nos protege. A unos pocos cientos de kilómetros, la Tierra aún se vería enorme. Pero si seguimos alejándonos, más allá de la Luna, comenzaría a aparecer solo una bolita azul en la inmensidad. Ahora detente y piensa en esto. Si la Tierra parece tan pequeña desde la Luna, ¿cómo se verá desde Marte? ¿O desde la órbita de Neptuno? ¿O desde los confines del sistema solar? La respuesta es asombrosa. Desde suficiente distancia, la Tierra se vuelve invisible. Desaparece en el infinito. Y aquí surge la primera gran pregunta. Si nuestro planeta, el único lugar donde sabemos que existe vida, puede perderse en el espacio como un simple punto de luz, ¿qué significa eso sobre el tamaño del universo? Podemos seguir alejándonos. Dejemos atrás el sistema solar. Pasemos junto a las estrellas más cercanas, atravesemos la Vía Láctea y crucemos el vacío intergaláctico. Incluso después de recorrer miles de millones de años luz, el universo sigue expandiéndose frente a nosotros. No hay un muro que nos detenga. No hay un letrero que diga fin del camino. Solo más y más cosmos. Pero entonces, ¿hay un borde? ¿Hay un final? Y si lo hay, ¿qué hay más allá? Algunos creen que el universo es infinito. Otros dicen que tiene un límite, aunque jamás podríamos alcanzarlo. Y hay quienes piensan que nuestra percepción del espacio es equivocada, que el universo en sí no es algo que podamos visualizar con nuestra lógica terrestre. Sea como sea, entender el tamaño del universo no es solo una cuestión científica. Es una cuestión filosófica, emocional. Nos obliga a replantearnos qué somos en esta inmensidad. Si la Tierra es solo una mota de polvo en un océano infinito de galaxias, ¿qué significa eso para nosotros? Este es el inicio de un viaje alucinante. Un viaje que nos llevará desde nuestra casa en la Tierra hasta los lugares más remotos del cosmos. Un viaje para descubrir qué tan grande es realmente el universo. ¿Listo para comenzar? La Luna, nuestra eterna compañera en el cielo, ha sido testigo silenciosa de toda la historia humana. Desde tiempos inmemoriales, ha fascinado a la humanidad. La hemos visto brillar sobre nuestras cabezas, inspirando mitos, leyendas y sueños. Pero más allá de su belleza, hay algo que la hace aún más especial. Es el primer destino fuera de la Tierra al que la humanidad ha llegado. Pero detengámonos un momento y hagamos una pregunta simple. ¿Qué tan lejos está la Luna? A simple vista,
Parece cercana, casi al alcance de la mano. Sin embargo, su distancia real es asombrosa. Se encuentra a unos 380 y 4.000 kilómetros de la Tierra. Un número que por sí solo puede no significar mucho. Así que hagamos una comparación. Imagina que decides viajar a la Luna en un automóvil. Si pudieras conducir directamente hacia ella a una velocidad constante de 100 kilómetros por hora, sin detenerte ni un solo segundo, ¿cuánto tardarías en llegar? La respuesta es impactante. Más de 160 días. 5 meses enteros conduciendo sin descanso. Ahora piensa en lo que significa esto. Cada vez que miramos la Luna en el cielo nocturno, estamos viendo un mundo que, a velocidad de automóvil, nos tomaría medio año alcanzar. Pero claro, nadie ha ido a la Luna en coche. Los astronautas del Apolo 11, la primera misión tripulada en aterrizar en su superficie, tardaron solo 3 días en llegar. A bordo de una nave que viajaba a más de 30 y 9.000 kilómetros por hora, dejaron atrás la Tierra y se convirtieron en los primeros humanos en pisar otro mundo. ¿Puedes imaginar lo que sintieron? La emoción, el miedo, la incertidumbre. Por primera vez, alguien miró la Tierra desde afuera y la vio como realmente es. Un pequeño mundo flotando en la inmensidad del espacio. Desde la Luna, la Tierra se ve como una esfera azul y blanca, rodeada por la oscuridad. No hay fronteras visibles. No hay países ni divisiones. Solo un solo planeta, el hogar de todos nosotros. Esta imagen, capturada en fotografías por los astronautas del Apolo, se convirtió en un símbolo de la fragilidad de nuestro mundo. Pero volvamos a la Luna. Su superficie está cubierta de polvo gris y cráteres formados por impactos de meteoritos durante miles de millones de años. A diferencia de la Tierra, no tiene una atmósfera protectora ni agua en estado líquido. Es un desierto frío y árido, donde las temperaturas pueden superar los 100 grados Celsius durante el día y descender a menos 170 grados por la noche. Un lugar inhóspito, pero fascinante. Un detalle curioso es que la Luna siempre muestra la misma cara a la Tierra. ¿Por qué ocurre esto? Debido a un fenómeno llamado acoplamiento de marea. La rotación de la Luna está sincronizada con su órbita alrededor de nuestro planeta. Eso significa que, aunque la Luna sí gira sobre su propio eje, lo hace a la misma velocidad con la que se mueve alrededor de la Tierra. Por eso, durante toda la historia humana, solo hemos visto una de sus caras. Pero, ¿qué hay del otro lado? ¿Esconde algún secreto? Durante siglos, la cara oculta de la Luna fue un misterio total. No fue hasta 1959 cuando una sonda soviética, la Luna 3, tomó las primeras imágenes de ese lado invisible. Y lo que reveló fue sorprendente. A diferencia de la cara visible, que tiene amplias llanuras, la cara oculta está cubierta de cráteres y es mucho más accidentada. Pero, hasta donde sabemos, no hay nada misterioso o extraño. Solo es otra parte de nuestro satélite natural. Entonces, si la Luna es solo un pedazo de roca sin aire ni vida, ¿por qué es tan importante? Porque, más allá de ser nuestro satélite, es un punto de referencia en nuestra exploración del espacio. Es el primer lugar fuera de la Tierra al que llegamos, y quizás el primero que colonizaremos en el futuro. De hecho, en los próximos años, nuevas misiones planean regresar para establecer bases permanentes. La Luna podría ser nuestro primer paso hacia la expansión humana más allá de la Tierra. Pero aún hay algo más fascinante. La Luna no solo es importante para la exploración, sino también para la propia existencia de la vida en la Tierra. Su gravedad es la responsable de las mareas. Sin ella, los océanos no se moverían de la misma manera, y eso habría afectado la evolución de la vida desde sus inicios.
Además, estabiliza la inclinación del eje terrestre. Sin la Luna, la Tierra podría tambalearse de forma caótica, provocando cambios climáticos extremos. En cierto sentido, sin la Luna, la vida en la Tierra tal como la conocemos quizás no existiría. Así que la próxima vez que mires al cielo y veas la Luna brillando sobre ti, recuerda que no es solo un objeto en el espacio. Es un lugar real, con historia, con importancia y quizás con un papel clave en nuestro futuro. No es solo una luz en la noche. Es el primer paso en el gran viaje hacia el universo. El Sol es el centro de todo lo que conocemos en nuestro sistema solar. Una esfera ardiente de gas que arde con una intensidad inimaginable. Nos da luz, nos da calor, nos da vida. Pero, ¿qué tan grande es realmente? ¿Cómo se compara con todo lo que nos rodea? A simple vista, el Sol parece un disco brillante en el cielo. Parece incluso más pequeño que la Luna. Pero esto es solo una ilusión creada por la distancia. En realidad, el Sol es gigantesco. Su diámetro es de aproximadamente 1.4 millones de kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, dentro del Sol podrían caber más de 1 millón de planetas del tamaño de la Tierra. Imagina una canica. Esa canica representa la Tierra. Ahora, imagina una pelota de playa enorme a su lado. Eso sería el Sol en comparación. Un gigante en todos los sentidos. Pero su tamaño no es lo único impresionante. Su energía es abrumadora. Cada segundo, el Sol libera más energía de la que toda la humanidad ha consumido en su historia. Su núcleo alcanza temperaturas de más de 15 millones de grados Celsius. Ahí, los átomos de hidrógeno chocan entre sí a velocidades increíbles y se fusionan, liberando una cantidad colosal de energía en forma de luz y calor. Esa luz que nos ilumina todos los días tiene un viaje antes de llegar a nosotros. Desde el núcleo del Sol, la energía tarda miles de años en abrirse paso hasta la superficie. Pero una vez que logra salir, viaja a la velocidad de la luz, 0 kilómetros por segundo. A esa velocidad, tarda solo 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra. En otras palabras, cada vez que miramos el Sol, estamos viendo cómo era hace más de 8 minutos. Pero si el Sol es tan masivo y poderoso, ¿cómo afecta al resto del sistema solar? Su influencia es absoluta. Su gravedad mantiene a todos los planetas en órbita. Sin él, todos los mundos que conocemos vagarían sin rumbo por el espacio. Su calor define los climas y las atmósferas de los planetas. Y su viento solar, una corriente constante de partículas cargadas, crea espectáculos como las auroras en algunos planetas. Pero el Sol no es eterno. Aunque parezca inmutable, está en constante cambio. Y algún día morirá. Se estima que en unos 5.000 millones de años, el Sol agotará su suministro de hidrógeno y comenzará a expandirse. Se convertirá en una gigante roja, engullendo los planetas interiores. Luego, colapsará en una enana blanca, dejando tras de sí una cáscara de gas brillante. Un destino inevitable, pero aún muy lejano. Pero, ¿qué ocurriría si el Sol desapareciera de repente? La Tierra quedaría en completa oscuridad. En cuestión de minutos, la temperatura caería en picada. En unos días, los océanos comenzarían a congelarse. Y en pocos meses, la Tierra se convertiría en un mundo muerto, errante en la oscuridad infinita del espacio. La vida, tal como la conocemos, simplemente no podría existir sin el Sol. Pero el Sol no es único.
Es solo una de las aproximadamente 200.000 millones de estrellas que hay en nuestra galaxia. De hecho, en términos cósmicos, ni siquiera es particularmente especial. Existen estrellas mucho más grandes, algunas cientos de veces más masivas, y otras diminutas, apenas del tamaño de un planeta. Sin embargo, para nosotros es el más importante de todos. Cada día que amanece, cada atardecer que contemplamos, es gracias a él. Su luz ha iluminado nuestro planeta por más de 500 millones de años, y seguirá haciéndolo por miles de millones más. No solo es el centro de nuestro sistema solar, es el centro de nuestra existencia. El universo es inmenso, casi inconcebiblemente grande. Miles de millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, y alrededor de muchas de esas estrellas planetas. Si hay tantos mundos ahí afuera, ¿no debería la vida ser algo común? ¿No deberíamos haber encontrado ya alguna señal de vida extraterrestre? Y sin embargo, el espacio sigue en un inquietante silencio. Esta es la base de lo que se conoce como la paradoja de Fermi. Se llama así por el físico Enrico Fermi, quien en el año 1950 hizo una pregunta simple pero profunda. Si hay tantas estrellas y tantos planetas en el universo, ¿dónde están todos? Dicho de otra manera, si el universo está repleto de lugares donde la vida podría desarrollarse, ¿por qué no hemos encontrado ni una sola evidencia de civilizaciones avanzadas? Para entender la magnitud del problema, pensemos en los números. Se estima que solo en nuestra galaxia hay al menos 100.000 millones de estrellas. Y se cree que muchas de ellas tienen planetas en su órbita, algunos de los cuales podrían estar en la llamada zona habitable, donde las condiciones son ideales para la existencia de agua en estado líquido. Si incluso un pequeño porcentaje de esos planetas desarrollara vida y una fracción de ellos evolucionara hasta formas inteligentes, el universo debería estar rebosante de civilizaciones. Y, sin embargo, no hemos encontrado absolutamente nada. Pero, ¿es posible que haya señales y simplemente no las estemos detectando? Quizás las civilizaciones avanzadas se comunican en formas que aún no comprendemos. O tal vez no quieren ser detectadas. O, peor aún, ¿y si cada civilización que alcanza cierto nivel de avance se destruye antes de poder expandirse? Esta última posibilidad es conocida como el Gran Filtro. El Gran Filtro es una hipótesis inquietante. Plantea que en algún punto de la evolución de la vida hay una barrera casi imposible de superar. Puede ser que la vida en sí misma sea extremadamente rara y surja en muy pocos lugares. O tal vez el paso de organismos simples a organismos complejos sea lo difícil. Pero hay otra posibilidad aún más preocupante. ¿Y si la gran barrera está por delante de nosotros? ¿Y si todas las civilizaciones tecnológicamente avanzadas terminan destruyéndose a sí mismas antes de volverse interestelares? Esta idea nos lleva a otro punto interesante. Si el universo tiene miles de millones de años de antigüedad, entonces cualquier civilización extraterrestre avanzada debería haber tenido tiempo suficiente para expandirse. En teoría, una civilización que tuviera apenas 1 millón de años de ventaja sobre nosotros podría haber colonizado la galaxia por completo. Pero no vemos signos de esto. No encontramos enormes estructuras en el espacio, no detectamos señales artificiales, no vemos indicios de imperios galácticos. Tal vez estamos completamente equivocados sobre cómo debería verse una civilización avanzada. Quizás no construyen naves espaciales gigantes, ni envían señales de radio al espacio. Podrían existir de formas que ni siquiera imaginamos. Quizás han evolucionado más allá de la necesidad de materia física y existen como conciencia pura en algún nivel de la realidad que no podemos percibir. O tal vez están aquí mismo, observándonos, pero sin querer interferir.
Algunos científicos han sugerido otra posibilidad aún más desconcertante. ¿Y si somos los primeros? Y si, contra toda probabilidad, la vida inteligente ha surgido por primera vez en nuestra especie. Puede parecer improbable, pero alguien tiene que ser el primero en cada historia. Tal vez la galaxia está aún en sus primeras etapas de formación de vida inteligente y en un futuro lejano será común. Pero hay otra hipótesis aún más perturbadora. ¿Y si hay muchas civilizaciones, pero hay algo que impide que se comuniquen? Una especie de cazador cósmico que detecta y elimina cualquier forma de vida avanzada que revele su existencia. Esta idea, conocida como la hipótesis del bosque oscuro, sugiere que el universo es como un bosque lleno de cazadores sigilosos. Cada civilización es como un animal escondido en la oscuridad. Si hace ruido, si emite señales, si se da a conocer, corre el riesgo de ser eliminada por una civilización más avanzada y hostil. Y entonces surge otra pregunta. Si hubiera civilizaciones allá afuera, ¿realmente querríamos encontrarlas? ¿Y si no fueran amigables? Nuestra historia en la Tierra nos muestra que cuando una cultura más avanzada encuentra una menos avanzada, el resultado rara vez es pacífico. Entonces, si algún día detectáramos una señal extraterrestre, ¿deberíamos responder? ¿O sería más seguro permanecer en silencio? La paradoja de Fermi no tiene una respuesta definitiva. Es uno de los mayores enigmas del universo. Tal vez la vida inteligente es común, o tal vez somos una rareza extrema. Quizás las civilizaciones colapsan antes de poder explorar el cosmos. O tal vez la galaxia está llena de vida, pero por alguna razón nunca la encontraremos. Lo único que sabemos con certeza es esto. Hasta ahora estamos solos en la oscuridad. Y mientras miramos hacia las estrellas, preguntándonos si hay alguien más allá, seguimos esperando una respuesta que tal vez nunca llegue. A lo largo de la historia, la humanidad ha mirado al cielo con asombro. Entre los muchos puntos brillantes que adornan la noche, hay uno en particular que ha despertado la curiosidad durante siglos. Un astro rojizo, diferente a todos los demás. Ese punto en el cielo es Marte, el planeta que más ha fascinado a científicos, escritores y soñadores. Pero, ¿qué hace a Marte tan especial? Para empezar, Marte es uno de los planetas más cercanos a la Tierra. En su punto más próximo, se encuentra a poco más de 50 millones de kilómetros de distancia. A esa escala, parecería que es un vecino bastante accesible. Sin embargo, la realidad es otra. Viajar hasta Marte con la tecnología actual es una tarea titánica. Si pudiéramos subirnos a un avión comercial y volar sin escalas hacia Marte, tardaríamos más de 50 años en llegar. Por supuesto, las naves espaciales son mucho más rápidas. Las misiones robóticas han tardado entre 6 y 9 meses en alcanzar el planeta rojo. Aún así, sigue siendo un viaje largo, complicado y lleno de desafíos. Pero, ¿qué hace que Marte sea tan diferente de los otros planetas del Sistema Solar? Para empezar, es el planeta más parecido a la Tierra. Tiene montañas, valles, tormentas de polvo y casquetes polares. Su día dura solo un poco más que el terrestre, aproximadamente 24 horas y 39 minutos. Pero ahí terminan las similitudes. A diferencia de la Tierra, Marte es un mundo frío y seco. Su temperatura promedio es de aproximadamente 60 grados bajo cero. Su atmósfera es 100 veces más delgada que la de la Tierra y está compuesta casi en su totalidad de dióxido de carbono. Respirar allí sin un traje espacial sería imposible.
Sin embargo, hay algo en Marte que lo hace increíblemente especial: la posibilidad de que alguna vez haya albergado vida. Las sondas enviadas a Marte han descubierto que en el pasado existieron ríos, lagos e incluso océanos. ¿Qué ocurrió para que todo ese agua desapareciera? Se cree que Marte alguna vez tuvo una atmósfera más densa y un campo magnético que protegía su superficie de la radiación solar. Pero con el tiempo, fue perdiendo ambos. Sin esa protección, los vientos solares erosionaron su atmósfera y el agua líquida se evaporó o quedó atrapada en forma de hielo bajo la superficie. Entonces, la gran pregunta es: ¿hubo vida en Marte? Y si la hubo, ¿podría haber sobrevivido en algún lugar oculto del planeta? Algunos científicos creen que si la vida alguna vez existió en Marte, es posible que aún permanezca en el subsuelo, protegida del ambiente hostil de la superficie. Las misiones actuales están buscando pistas para responder esta cuestión. Pero la exploración de Marte no es solo una cuestión científica. También es el primer paso en la expansión de la humanidad más allá de la Tierra. Varias agencias espaciales y empresas privadas tienen planes para enviar humanos a Marte en las próximas décadas. Pero vivir en Marte no será fácil. La radiación, la falta de oxígeno y la escasez de agua hacen que la colonización sea un desafío inmenso. Si alguna vez logramos establecer una colonia en Marte, será la primera vez en la historia que la humanidad habite otro mundo. Sería un salto gigantesco en nuestra evolución como especie. Pero esto nos lleva a otra pregunta. Si nosotros podemos convertirnos en una especie interplanetaria, ¿podrían otras civilizaciones haberlo hecho antes que nosotros? ¿Podría Marte haber sido el hogar de una civilización antigua que desapareció hace millones de años? Hasta ahora, no hay evidencia de ello. Pero la idea ha inspirado innumerables historias de ciencia ficción. Otra pregunta interesante es: ¿cómo se vería el cielo desde Marte? A diferencia de la Tierra, donde el cielo es azul durante el día y negro durante la noche, el cielo marciano tiene un color peculiar. Durante el día, la atmósfera llena el cielo de un tono amarillo o anaranjado. Pero lo más sorprendente es que al atardecer, Marte tiene puestas de sol azules. Es un fenómeno opuesto al de la Tierra y se debe a la forma en que la luz se dispersa en la fina atmósfera marciana. Y aún hay más misterios en Marte. Su monte más alto, el Olympus Mons, es el volcán más grande del sistema solar. Tiene casi 3 veces la altura del monte Everest y se extiende tanto que, si estuvieras parado en su base, ni siquiera podrías ver su cima. Es una evidencia de que Marte alguna vez tuvo una actividad volcánica intensa. Pero nadie sabe con certeza si sus volcanes aún podrían estar activos en la actualidad. A pesar de todo lo que hemos aprendido sobre Marte, sigue siendo un mundo lleno de incógnitas. ¿Podremos caminar algún día sobre su suelo rojizo? ¿Podremos terraformarlo y convertirlo en un planeta habitable? ¿Y qué secretos siguen ocultos bajo su superficie? Solo el tiempo lo dirá. Marte no es solo un planeta más en el sistema solar. Es un símbolo de lo que podríamos lograr como humanidad. Es un mundo lleno de historia, de posibilidades y de misterios esperando ser resueltos. El vecino rojo sigue observándonos desde el cielo nocturno, esperando el día en que los primeros humanos pisen su suelo y comiencen un nuevo capítulo en la exploración del cosmos. Cuando pensamos en planetas, lo primero que nos viene a la mente es un mundo que orbita alrededor de una estrella. Un cuerpo celeste, atrapado por la gravedad de su sol, siguiendo un camino predecible a lo largo del tiempo. Pero, ¿y si hubiera planetas que no pertenecen a ningún sistema solar? ¿Y si existieran mundos que vagan solos por la inmensidad del espacio? Estos son los planetas interestelares, también conocidos como planetas huérfanos o mundos errantes.
Se trata de planetas que no giran alrededor de una estrella, sino que flotan libremente en la oscuridad del cosmos. Son invisibles a simple vista, ocultos en la negrura del espacio, lejos del calor y la luz de cualquier sol. Pero, ¿cómo llegaron ahí? Una de las teorías más aceptadas es que estos planetas alguna vez formaron parte de un sistema solar. En sus primeros años, cuando los sistemas planetarios todavía se estaban formando, algunas interacciones gravitacionales pudieron haberlos expulsado. Quizás una colisión con otro planeta o la influencia de una estrella cercana los lanzó fuera de su órbita. Sin una estrella que los retuviera, estos planetas quedaron condenados a vagar sin rumbo por el vacío interestelar. Otra posibilidad es que algunos planetas interestelares hayan nacido así, formándose directamente en el espacio sin la necesidad de una estrella madre. En este caso, se habrían creado a partir del colapso de nubes de gas y polvo, de forma similar a las estrellas, pero sin la suficiente masa para encender reacciones nucleares en su núcleo. Estos mundos serían más parecidos a los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno, pero sin un sol que les dé energía. Pero la gran pregunta es, ¿cuántos de estos mundos hay? Algunos estudios sugieren que podría haber más planetas vagabundos que estrellas en nuestra galaxia. Si esto es cierto, significaría que los planetas interestelares no son una rareza, sino una parte común del universo. Y si hay tantos, ¿podría alguno de ellos albergar vida? A primera vista, parecería imposible. Sin la luz y el calor de una estrella, estos mundos serían extremadamente fríos, con temperaturas cercanas al cero absoluto. Cualquier agua en su superficie estaría completamente congelada. Pero, sorprendentemente, hay escenarios en los que un planeta interestelar podría sostener algún tipo de vida. Si un planeta errante tuviera una atmósfera lo suficientemente densa, podría atrapar el calor en su interior. Y si tuviera un núcleo geológicamente activo, el calor interno podría mantener océanos líquidos bajo su superficie, como ocurre en algunas lunas de nuestro sistema solar. En ese caso, formas de vida similares a las que existen en las profundidades de los océanos terrestres podrían haber evolucionado en la oscuridad eterna. Pero la vida no es lo único intrigante sobre estos planetas. También podríamos preguntarnos si algún día la humanidad podría utilizarlos como estaciones en su camino a las estrellas. Si un planeta interestelar pasara cerca del sistema solar, podríamos explorarlo, establecer bases en su superficie y tal vez incluso aprovechar sus recursos. Sería como una isla errante en el océano cósmico. A pesar de lo inexplorados que están, estos mundos podrían ser más comunes de lo que imaginamos. En el pasado, los astrónomos creían que los planetas eran raros, que la mayoría de las estrellas estaban solas en el cosmos. Sin embargo, hoy sabemos que casi todas las estrellas tienen planetas orbitando a su alrededor. Si cometimos ese error una vez, ¿podríamos estar subestimando la cantidad de planetas errantes que existen? Además, los planetas interestelares podrían no estar tan solos como creemos. Algunos estudios sugieren que, en lugar de vagar completamente aislados, estos mundos podrían viajar en grupos, como enjambres de planetas huérfanos, moviéndose juntos por la galaxia. Esto podría indicar que su formación o expulsión no es un evento raro, sino un proceso natural en la evolución de los sistemas planetarios. Imagina lo que sería encontrar un grupo de estos planetas viajando juntos, cada uno con características distintas. Un gigante gaseoso acompañado de varias lunas congeladas, un mundo rocoso con volcanes activos, un planeta cubierto por un océano subterráneo. Sería como descubrir un sistema solar sin estrella, flotando por la eternidad. Pero ¿podrían estos mundos convertirse en parte de otro sistema solar? La respuesta es sí.
Si un planeta errante pasara lo suficientemente cerca de una estrella, la gravedad de esa estrella podría capturarlo y convertirlo en parte de su familia de planetas. En teoría, un mundo que pasó eones vagando por el espacio podría algún día encontrar un nuevo hogar. Detectar estos planetas es un desafío enorme. No tienen una estrella que los ilumine, por lo que la única manera de encontrarlos es cuando su gravedad distorsiona la luz de estrellas lejanas. Este método, llamado microlente gravitacional, ha revelado la existencia de algunos de estos mundos, pero aún sabemos muy poco sobre ellos. Con nuevas tecnologías y telescopios más avanzados, podríamos descubrir miles de planetas errantes en los próximos años. Los planetas interestelares son recordatorios de lo vasto e impredecible que es el universo. Mundos que flotan en la oscuridad, sin hogar, sin un sol que los ilumine, pero que podrían esconder secretos más allá de nuestra imaginación. Son testigos silenciosos del cosmos, vagando por la eternidad, esperando a ser descubiertos. En lo más profundo de nuestro sistema solar, donde la luz del sol apenas llega, se encuentra un gigante helado. Un mundo azul, solitario y misterioso. Su nombre es Neptuno, el último de los planetas. Durante mucho tiempo, fue un enigma, un planeta distante, que solo podíamos ver como un pequeño punto en el cielo. Pero hoy sabemos que es un mundo fascinante, lleno de tormentas, vientos furiosos y secretos que aún no hemos descubierto por completo. Neptuno es el cuarto planeta más grande del sistema solar. Con un diámetro de casi 50.000 kilómetros, es unas 4 veces más grande que la Tierra. Pero lo que realmente lo hace impresionante es su distancia. Se encuentra a más de 4.000 millones de kilómetros del Sol. A esta distancia, la luz solar tarda más de 4 horas en llegar a su superficie. Desde allí, el Sol es solo una estrella más en el cielo, apenas iluminando la atmósfera azul del planeta. Pero, ¿qué hace que Neptuno sea tan especial? Para empezar, es un mundo de extremos. Sus vientos pueden alcanzar velocidades de más de 2.000 kilómetros por hora, convirtiéndolo en el planeta con los vientos más veloces del sistema solar. Sus tormentas son colosales, algunas tan grandes que podrían tragarse la Tierra entera. Y su atmósfera, compuesta principalmente de hidrógeno, helio y metano, le da ese color azul profundo que lo hace tan característico. Pero Neptuno no es solo un gigante gaseoso perdido en la oscuridad. A su alrededor tiene un sistema de anillos y una serie de lunas intrigantes. De todas ellas, la más enigmática es Tritón. Esta luna cubierta de hielo tiene una característica única: orbita en dirección contraria a la rotación de Neptuno. Esto sugiere que Tritón no nació junto al planeta, sino que fue capturada en algún momento de su historia. Algunos científicos creen que Tritón podría haber sido un planeta enano independiente antes de quedar atrapado por la gravedad de Neptuno. Tritón también tiene géiseres de nitrógeno líquido que expulsan material al espacio. Esto significa que a pesar de su apariencia congelada, hay actividad en su interior. ¿Podría esconder un océano subterráneo como las lunas heladas de otros planetas? No lo sabemos con certeza, pero es una posibilidad intrigante. Pero más allá de Neptuno, ¿qué hay? Aunque para muchos este planeta es el último del sistema solar, la realidad es que hay mucho más allá. Una vasta región de cuerpos helados conocida como el Cinturón de Kuiper se extiende más allá de su órbita. Es aquí donde se encuentran muchos objetos pequeños, incluido Plutón, que alguna vez fue considerado el 9º planeta. Algunos de estos cuerpos podrían ser restos de la formación del sistema solar, fósiles congelados de una época antigua. Aún más lejos, a una distancia inimaginable, se encuentra la nube de Oort.
Este es el verdadero borde del sistema solar. Una inmensa esfera de cuerpos helados que rodea nuestro sistema planetario y que se extiende hasta casi 2 años luz de distancia del Sol. Se cree que desde aquí provienen muchos de los cometas de período largo, como el famoso cometa Halley. Si un viajero pudiera subirse a una nave y viajar más allá de Neptuno, tarde o temprano llegaría a un punto en el que la influencia del Sol deja de sentirse. Aquí es donde termina la heliosfera, la burbuja de partículas cargadas que el Sol expulsa en todas direcciones. Más allá de este límite, comienza el espacio interestelar, un territorio donde la luz del Sol ya no domina, donde el espacio se vuelve aún más frío y desconocido. Pero, ¿qué pasaría si Neptuno no estuviera allí? A pesar de su lejanía, este gigante azul tiene un papel crucial en el equilibrio del sistema solar. Su inmensa gravedad influye en las órbitas de otros cuerpos, evitando que algunos objetos del cinturón de Kuiper sean desviados hacia el interior del sistema. Sin Neptuno, los planetas interiores podrían ser bombardeados con más frecuencia por asteroides y cometas. Y aún hay un misterio que rodea los confines del sistema solar. Algunos astrónomos creen que podría existir un 9º planeta más allá de Neptuno. Un mundo enorme, aún no descubierto, cuya presencia explicaría algunas anomalías en las órbitas de los objetos más distantes. Si este planeta existe, podría estar tan lejos que tardaría miles de años en completar una sola vuelta alrededor del Sol. Neptuno es mucho más que el último planeta del sistema solar. Es un gigante azotado por vientos furiosos, con lunas intrigantes y un papel fundamental en la estabilidad del sistema planetario. Más allá de él, el espacio se vuelve cada vez más oscuro y misterioso. Y aunque hemos explorado mucho, aún hay secretos esperando ser descubiertos en los límites de nuestro vecindario cósmico. En lo profundo del espacio, hay regiones donde las leyes de la física parecen desmoronarse. Lugares donde la gravedad es tan intensa que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Son los agujeros negros, los objetos más enigmáticos y aterradores del universo. Durante mucho tiempo, se pensó que eran raros y distantes, pero hoy sabemos que podrían estar más cerca de lo que imaginamos. El agujero negro más cercano a la Tierra se encuentra en un sistema estelar conocido como HR 6819. Está ubicado a poco más de 1000 años luz de distancia. Puede parecer una distancia enorme, pero en términos astronómicos, es prácticamente un vecino. Si el sistema solar fuera una ciudad, este agujero negro estaría en el vecindario de al lado. Pero, ¿cómo sabemos que está ahí si no podemos verlo? Los agujeros negros no emiten luz, lo que los hace invisibles al ojo humano. Sin embargo, su presencia puede detectarse por la forma en que afectan a su entorno. En el caso de HR 6819, los astrónomos notaron que una de las estrellas del sistema parecía moverse de forma extraña, como si estuviera orbitando algo invisible. Tras analizar sus movimientos, concluyeron que solo podía estar girando alrededor de un agujero negro. Este agujero negro es relativamente pequeño en comparación con los gigantes que se encuentran en el centro de las galaxias. Se estima que tiene unas 4 veces la masa del Sol. Aún así, su gravedad es lo suficientemente fuerte como para atrapar cualquier cosa que se acerque demasiado. Si un objeto cruzara su horizonte de eventos, la frontera sin retorno quedaría atrapado para siempre. Pero, ¿qué ocurriría si un ser humano se acercara demasiado a un agujero negro? Aquí es donde las cosas se vuelven realmente extrañas. Debido a la diferencia en la intensidad gravitatoria entre los extremos de un objeto, un cuerpo que se acercara a un agujero negro sería estirado en un proceso conocido como espaguetización. Primero, los pies de un astronauta serían jalados con más fuerza que su cabeza, convirtiéndolo en una delgada línea de materia antes de desaparecer en la oscuridad.
Pero hay algo aún más extraño. Desde fuera, un observador nunca vería realmente a alguien caer en un agujero negro. Debido a la forma en que la gravedad distorsiona el tiempo, la persona parecería ralentizarse a medida que se acerca al horizonte de eventos. Se vería cada vez más lenta hasta que, en teoría, quedaría congelada en el borde para siempre. Sin embargo, para el desafortunado viajero, el tiempo seguiría su curso normal hasta el momento en que cruzara el punto de no retorno. Pero los agujeros negros no solo son objetos destructores, también podrían ser claves para entender algunos de los mayores misterios del universo. Se cree que en su interior la materia colapsa hasta alcanzar una densidad infinita en un punto conocido como singularidad. Aquí las leyes de la física que conocemos dejan de tener sentido. No sabemos qué ocurre dentro de una singularidad, ni si nuestro entendimiento del espacio y el tiempo es suficiente para describirla. Algunos científicos han teorizado que los agujeros negros podrían estar conectados con otros puntos del universo a través de túneles llamados agujeros de gusano. Si esto fuera cierto, podríamos usarlos algún día como atajos para viajar grandes distancias en el espacio. Sin embargo, hasta ahora, no hay evidencia de que los agujeros de gusano existan realmente o que sean estables lo suficiente como para permitir el paso de materia. Pero los agujeros negros no son eternos. A pesar de su enorme poder gravitatorio, Stephen Hawking propuso que lentamente pierden energía a través de un fenómeno conocido como radiación de Hawking. Esto significa que con el tiempo suficiente, los agujeros negros podrían evaporarse completamente. Sin embargo, este proceso es increíblemente lento. Un agujero negro del tamaño de una estrella podría tardar más tiempo en evaporarse del que ha existido el propio universo. Y si hay un agujero negro tan relativamente cerca de nosotros, ¿podría haber más que aún no hemos detectado? La respuesta es sí. Se cree que hay miles de agujeros negros de masa estelar en nuestra galaxia, y quizás muchos de ellos estén más cerca de lo que pensamos. Algunos podrían estar en sistemas binarios como HR 6819, mientras que otros podrían vagar solitarios por el espacio. Pero la pregunta más inquietante es, ¿podría un agujero negro acercarse peligrosamente a la Tierra? Afortunadamente, la probabilidad de que esto ocurra es extremadamente baja. Los agujeros negros no son aspiradoras cósmicas que devoran todo a su paso. Solo afectan a los objetos que se acercan demasiado a ellos. Si uno pasara por el sistema solar, su gravedad podría alterar las órbitas de los planetas, pero necesitaría estar increíblemente cerca para representar una amenaza real. A pesar de su fama aterradora, los agujeros negros son una de las maravillas más asombrosas del universo. Son laboratorios naturales donde se ponen a prueba las leyes de la física, recordándonos cuánto nos queda por aprender sobre la realidad que nos rodea. Y aunque el más cercano a la Tierra está a más de 1000 años luz de distancia, no deja de ser un vecino cósmico intrigante y misterioso. En el inmenso vacío del espacio, la Tierra es solo un pequeño punto, una mota de polvo flotando en la oscuridad infinita. Desde nuestra perspectiva, el mundo parece grande, sólido, inquebrantable. Pero desde lejos, es casi insignificante. Y nadie capturó esta idea mejor que una nave llamada Voyager 1. Lanzada en el año 1977, la Voyager 1 tenía una misión ambiciosa: explorar los planetas exteriores del sistema solar y luego adentrarse en el espacio interestelar. Durante su viaje, envió imágenes espectaculares de Júpiter y Saturno, revelando detalles nunca antes vistos de estos gigantes gaseosos. Pero su imagen más famosa no fue de ningún planeta lejano. Fue una fotografía de la Tierra. En el año 1990,
Cuando la Voyager 1 ya estaba a más de 6.000 millones de kilómetros de distancia, el astrónomo Carl Sagan sugirió que la nave girara su cámara y tomara una última foto de nuestro hogar. Lo que capturó fue asombroso. En la inmensidad del espacio, la Tierra aparecía como un minúsculo punto azul pálido, casi imperceptible entre los reflejos del Sol. Esa imagen, conocida como el pálido punto azul, se convirtió en una de las fotografías más icónicas de la historia de la exploración espacial. En ella, nuestro mundo no es más que una diminuta luz en un vasto mar de oscuridad. No se ven fronteras, no se ven países, no se ven diferencias. Solo un pequeño hogar, compartido por todos los seres humanos que han existido. Carl Sagan escribió unas palabras sobre esta imagen que quedaron grabadas en la memoria de la humanidad. Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él, todas las personas que amas, todos los que conoces, todos los que alguna vez oíste nombrar, cada ser humano que ha existido vivió su vida. El conjunto de nuestra alegría y sufrimiento. Miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas. Cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada pareja joven enamorada, cada madre y padre, niño esperanzado, inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Esta reflexión cambió la forma en que muchas personas veían la Tierra. Nos recordó nuestra fragilidad, nuestra pequeñez en el universo. Nos mostró que todos compartimos el mismo hogar y que, en la inmensidad del cosmos, nuestras diferencias son insignificantes. Pero la Voyager 1 no se detuvo ahí. Continuó su viaje, alejándose cada vez más, hasta convertirse en el objeto hecho por el ser humano más distante de la Tierra. En el año 2012, cruzó la heliopausa, el límite donde el viento solar deja de tener influencia, y entró en el espacio interestelar. Ahora sigue su camino, alejándose de nosotros a una velocidad de más de 60.000 kilómetros por hora. Dentro de la nave hay un mensaje especial para cualquier civilización extraterrestre que pueda encontrarla en el futuro. Es el disco de oro. Un registro que contiene saludos en distintos idiomas, sonidos de la Tierra, música de diferentes culturas y una serie de imágenes que muestran quiénes somos. Es un mensaje de la humanidad al universo. Una cápsula del tiempo flotando en la inmensidad. Pero, ¿alguien lo encontrará alguna vez? La Voyager 1 viaja en dirección a la constelación de Ofiuco, pero no pasará cerca de ninguna estrella en los próximos 40.000 años. Para cuando alguien la descubra, si es que alguna vez ocurre, la Tierra podría ser muy diferente o incluso no existir. Sin embargo, la nave seguirá viajando, un testimonio silencioso de nuestra existencia. La imagen del pálido punto azul es un recordatorio de nuestra pequeñez, pero también de nuestra capacidad de explorar, de cuestionar y de maravillarnos ante el cosmos. Desde un punto de vista cósmico, somos diminutos, pero somos capaces de mirar al universo y preguntarnos sobre nuestro lugar en él. Y eso, en sí mismo, es algo extraordinario. La Voyager 1 sigue alejándose, llevándose consigo un pedazo de la historia humana. Y mientras continúa su viaje solitario por la eternidad, nos deja una lección invaluable. Somos solo un pequeño punto en el universo, pero cada vida en ese punto tiene un valor infinito. Más allá de los planetas, más allá del cinturón de asteroides, más allá incluso de los confines helados del cinturón de Kuiper, se encuentra un territorio desconocido. Un lugar donde el Sol es solo una estrella más, una luz tenue en la vastedad del espacio.
Aquí es donde comienza la nube de Oort, la región más lejana de nuestro sistema solar. La nube de Oort es una esfera colosal de objetos helados que rodea nuestro sistema planetario. Se extiende hasta casi 2 años luz de distancia, un punto tan remoto que la gravedad del Sol apenas tiene efecto. Si un viajero partiera desde la Tierra y se dirigiera hacia la nube de Oort en una nave como las que usamos hoy, tardaría miles de años en llegar. ¿Pero qué es exactamente la nube de Oort? A diferencia de los cinturones de asteroides y Kuiper, que están en un plano más o menos alineado con los planetas, la nube de Oort es una esfera gigantesca que rodea por completo al sistema solar. Se cree que está compuesta por billones de cuerpos helados, restos primitivos de la formación del sistema solar. Son fragmentos de hielo, roca y polvo que nunca llegaron a formar planetas y que quedaron atrapados en una órbita extremadamente distante. Nadie ha visto la nube de Oort directamente. Está demasiado lejos, demasiado oscura y dispersa como para ser detectada con los telescopios actuales. Pero sabemos que existe gracias a los cometas. Algunos de los cometas más espectaculares que han visitado la Tierra, como el famoso cometa Halley, provienen de esta región lejana. Sus órbitas elípticas los llevan desde la nube de Oort hasta las cercanías del Sol antes de regresar al frío del espacio profundo. Pero, ¿qué hace que estos cometas emprendan su viaje hacia el interior del sistema solar? Se cree que ocasionalmente el paso de una estrella cercana o la influencia gravitatoria de la galaxia pueden perturbar la nube de Oort, empujando algunos de estos cuerpos hacia el Sol. Así es como, de vez en cuando, podemos ver un cometa cruzando nuestro cielo con su brillante cola iluminada por la radiación solar. Pero la nube de Oort es mucho más que una simple reserva de cometas. Representa el límite real de nuestro sistema solar. Más allá de este punto, la influencia del Sol es prácticamente inexistente. Aquí comienza el dominio del espacio interestelar, un lugar donde las estrellas están tan alejadas unas de otras que podrían pasar millones de años sin que nada interrumpa su silencio. Pero hay una pregunta intrigante. ¿Podría haber planetas en la nube de Oort? Algunos astrónomos han sugerido que, entre estos objetos helados, podrían existir cuerpos mucho más grandes, incluso del tamaño de la Tierra, o más grandes aún. Si esto fuera cierto, significaría que nuestro sistema solar aún esconde secretos inimaginables en sus fronteras más remotas. Pero hay otra posibilidad, aún más impactante. Algunos científicos han propuesto que la nube de Oort podría no estar compuesta únicamente de objetos nativos de nuestro sistema solar. Es posible que algunos de estos cuerpos sean en realidad fragmentos de otros sistemas estelares, objetos que fueron expulsados de sus lugares de origen y terminaron atrapados en nuestra nube de Oort. Si esto es cierto, entonces algunos de los cometas que vemos en el cielo podrían ser visitantes de otros lugares del universo. Y si la nube de Oort marca el borde de nuestro sistema solar, ¿qué hay más allá? La respuesta es el espacio profundo, un territorio donde el vacío es absoluto y donde las distancias son tan grandes que incluso la luz tarda años en recorrerlas. Desde aquí, la estrella más cercana, Próxima Centauri, se encuentra a más de 4 años luz de distancia. Si quisiéramos enviar una nave más allá de la nube de Oort, nos enfrentaríamos a un desafío sin precedentes. El tiempo necesario para llegar a otra estrella sería inimaginable con la tecnología actual. Pero, ¿podríamos algún día explorar la nube de Oort? En la actualidad, no hay ninguna misión planeada para alcanzar esta región. Sin embargo, algunos científicos han propuesto enviar una sonda que, en el transcurso de varios siglos, pudiera llegar hasta la nube de Oort y enviarnos información sobre su composición. Tal misión nos daría respuestas sobre los orígenes de nuestro sistema solar y sobre lo que nos espera más allá de sus límites. La nube de Oort
sigue siendo un misterio. Es la última frontera de nuestro sistema solar. Una barrera invisible que separa el dominio del Sol del vasto océano del espacio interestelar. Allí, en la oscuridad más profunda, billones de cuerpos helados esperan en silencio, viajando en órbitas que podrían tardar millones de años en completarse. Tal vez nunca veamos de cerca la nube de Oort. Tal vez siga siendo solo una teoría, un lugar que imaginamos pero que nunca llegamos a explorar. Pero una cosa es segura, es el umbral de lo desconocido, el punto donde el sistema solar se encuentra con la inmensidad del cosmos. Y más allá de él, nos espera el infinito. Cuando miramos el cielo nocturno, vemos un tapiz de estrellas lejanas, cada una brillando como un faro en la oscuridad infinita. Pero entre todas ellas, hay un sistema estelar que se encuentra más cerca que cualquier otro. Se llama Alpha Centauri y es nuestro vecino más próximo en la inmensidad del cosmos. Alpha Centauri no es una sola estrella, sino un sistema formado por 3 astros distintos. 2 de ellos, Alpha Centauri A y Alpha Centauri B, son similares al Sol y orbitan entre sí en una danza gravitatoria que dura decenas de años. El tercero, Próxima Centauri, es una enana roja mucho más pequeña y fría que las otras 2, pero con una particularidad impresionante. Es la estrella más cercana a la Tierra después del Sol. Pero, ¿qué tan lejos está Alpha Centauri? En términos cósmicos, se encuentra en nuestro vecindario. Está a poco más de 4 años luz de distancia. Esto significa que la luz que vemos de estas estrellas hoy, en realidad salió de ellas hace más de 4 años. Si una civilización estuviera en Alpha Centauri observando la Tierra, vería nuestro planeta tal como era hace 4 años. Viajar hasta allí, sin embargo, es otra historia. Con la tecnología actual, enviar una nave a Alpha Centauri tomaría decenas de miles de años. Incluso la sonda más rápida jamás construida tardaría más de 70.000 años en llegar. Sin embargo, algunos científicos creen que en el futuro podríamos desarrollar métodos de propulsión más avanzados que reducirían ese tiempo de viaje de forma considerable. Pero Alpha Centauri no es solo un sistema estelar cercano. Es también un lugar de enorme interés en la búsqueda de planetas similares a la Tierra. En el año 2016, se descubrió un exoplaneta orbitando Próxima Centauri, llamado Próxima B. Este mundo tiene un tamaño similar al de la Tierra y se encuentra en la zona habitable de su estrella, lo que significa que podría tener agua en estado líquido. Sin embargo, vivir en Próxima B no sería fácil. Su estrella, al ser una enana roja, emite violentas llamaradas de radiación que podrían hacer que su superficie sea un entorno hostil para la vida. Aún así, no se descarta la posibilidad de que en su atmósfera o en océanos subterráneos haya condiciones adecuadas para la existencia de vida. Pero Próxima B podría no estar solo. Hay indicios de que podrían existir otros planetas en el sistema de Alpha Centauri, algunos aún por descubrir. Si se confirma su existencia, este sistema estelar podría convertirse en uno de los mejores candidatos para la exploración futura. Si algún día logramos viajar hasta Alpha Centauri, ¿qué encontraríamos? Podríamos descubrir mundos completamente diferentes a todo lo que hemos visto hasta ahora. Tal vez haya lunas con océanos ocultos bajo el hielo, planetas con atmósferas espesas o incluso exoplanetas con condiciones similares a las de la Tierra. Y si la vida ha surgido en otros lugares del universo, Alpha Centauri podría ser un excelente punto de partida para encontrarla. Pero, ¿cómo podríamos llegar hasta allí? Actualmente, una de las ideas más ambiciosas es la del proyecto Breakthrough Starshot, que propone enviar diminutas naves impulsadas por velas láser para alcanzar Alpha Centauri en solo unas pocas décadas.
Estas naves, del tamaño de un microchip, serían impulsadas por haces de luz que las acelerarían a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Si este concepto funciona, podríamos tener nuestras primeras imágenes cercanas de otro sistema estelar en este mismo siglo. Alpha Centauri representa el primer gran paso hacia la exploración interestelar. Es lo suficientemente cercano como para imaginar un viaje hasta allí, pero lo suficientemente lejano como para recordarnos las enormes distancias del universo. Es un recordatorio de que, aunque la humanidad ha explorado mucho, aún no hemos salido realmente de nuestro pequeño rincón del cosmos. Mirar a Alpha Centauri en el cielo es mirar hacia el futuro. Es preguntarnos cuándo y cómo llegaremos hasta allí. Y lo más importante es preguntarnos qué encontraremos cuando finalmente crucemos la distancia entre nuestra estrella y la suya. Imagina por un momento que pudieras viajar fuera de la Vía Láctea y verla desde la distancia. Lo que observarías sería una gigantesca espiral de estrellas, polvo y gas girando lentamente en el vacío del espacio. Una estructura colosal que se extiende por 100.000 años luz de extremo a extremo, con cientos de miles de millones de soles brillando en su interior. Y en algún lugar perdido entre esas estrellas se encuentra un pequeño planeta azul, nuestro hogar. La Vía Láctea es mucho más que un simple cúmulo de estrellas. Es un ecosistema cósmico, una ciudad de proporciones inimaginables donde cada estrella podría ser el sol de un mundo aún desconocido. Desde el núcleo galáctico, una región densa y turbulenta, hasta los brazos espirales donde nacen nuevas estrellas, nuestra galaxia es un lugar dinámico y en constante cambio. Pero, ¿cómo llegamos a conocerla si nunca hemos salido de ella? Los astrónomos han pasado siglos estudiando el cielo para tratar de comprender la forma y composición de la Vía Láctea. Con telescopios y mediciones precisas han descubierto que es una galaxia espiral barrada, con un centro repleto de estrellas y un patrón en espiral que se extiende hacia el exterior. Aunque estamos dentro de ella, hemos logrado reconstruir su imagen pieza por pieza, como un rompecabezas cósmico. En el corazón de la Vía Láctea se esconde uno de sus mayores misterios, un agujero negro supermasivo conocido como Sagitario A. Este monstruo gravitacional tiene una masa equivalente a millones de soles y está rodeado por un torbellino de materia que gira a su alrededor a velocidades extremas. Aunque no podemos verlo directamente, su presencia se detecta por la forma en que afecta el movimiento de las estrellas cercanas. Este agujero negro es la pieza clave en el equilibrio de la galaxia, un titán invisible que moldea el destino de todo lo que lo rodea. Pero la Vía Láctea no es solo una estructura de estrellas y polvo. También está rodeada por algo aún más enigmático, la materia oscura. Aunque no podemos verla ni tocarla, sabemos que está ahí porque su gravedad influye en la forma en que las galaxias giran. Sin esta materia invisible, la Vía Láctea no podría mantenerse unida tal como la conocemos. Nadie sabe exactamente qué es la materia oscura, pero descubrir su naturaleza podría revolucionar nuestra comprensión del universo. Nuestra galaxia tampoco está sola. Forma parte de un grupo de galaxias conocido como el Grupo Local, una pequeña colección de más de 50 galaxias. Entre ellas, la más grande es Andrómeda, una galaxia espiral muy similar a la nuestra. Y aquí hay algo sorprendente. Andrómeda y la Vía Láctea se están acercando lentamente la una a la otra. Dentro de unos 4.000 millones de años, estas dos gigantes colisionarán en un evento cósmico que cambiará la forma de ambas galaxias para siempre. Pero la Vía Láctea es un mundo de posibilidades aún inexploradas. Con cientos de miles de millones de estrellas, es casi seguro que hay miles de millones de planetas en su interior. Algunos podrían ser mundos desérticos, otros podrían estar cubiertos de océanos, y quizás entre ellos
haya planetas que alberguen vida. La gran pregunta es, si hay tantas estrellas y tantos planetas, ¿por qué no hemos encontrado señales de otras civilizaciones? Esta pregunta nos lleva a uno de los mayores enigmas de la astronomía moderna. Si hay otras formas de vida inteligente en la galaxia, ¿por qué no han intentado comunicarse con nosotros? ¿Es posible que estemos completamente solos en este inmenso océano estelar? O tal vez las civilizaciones avanzadas son tan raras que la distancia entre ellas es demasiado grande para establecer contacto. A pesar de todos los avances en nuestra comprensión de la Vía Láctea, sigue habiendo muchos misterios sin resolver. No conocemos con certeza cuántos planetas habitables existen en su interior, ni cuántas estrellas están al borde de la muerte o en proceso de nacer. Y aunque hemos trazado un mapa de gran parte de la galaxia, aún hay rincones oscuros que nunca hemos explorado. Pero lo más increíble de todo es que, a pesar de su inmensidad, la Vía Láctea no es más que una de las innumerables galaxias que existen en el universo. Desde lejos, parecería solo un punto luminoso en el gran entramado cósmico. Un recordatorio de que, aunque nuestra galaxia nos parezca infinita, en el contexto del universo es solo un fragmento más de la historia cósmica. La Vía Láctea es nuestro hogar en el espacio. Un lugar de belleza inimaginable, lleno de estrellas, planetas y posibilidades. Y aunque aún nos queda mucho por aprender sobre ella, una cosa es segura. Siempre nos recordará que, en el vasto universo, somos parte de algo mucho más grande de lo que podemos comprender. Cuando pensamos en el universo, solemos imaginar estrellas, planetas y galaxias flotando en el vacío. Pero a una escala mucho mayor, el cosmos no es un caos desordenado. En lugar de eso, las galaxias se agrupan en gigantescas estructuras que desafían nuestra comprensión del tamaño y la distancia. Son las megaestructuras cósmicas, los colosales entramados de materia que dan forma al universo. Para entender estas estructuras, primero debemos cambiar nuestra perspectiva. Si miramos una galaxia individual, parece un sistema aislado, una colección de estrellas unidas por la gravedad. Pero cuando observamos el universo a gran escala, vemos que las galaxias no están distribuidas de manera uniforme. En cambio, forman cúmulos, filamentos y vacíos, organizándose en un patrón sorprendentemente similar a una red tridimensional. Una de las estructuras más grandes conocidas es la Gran Muralla de Hércules Corona Boreal. Se trata de un inmenso conjunto de galaxias que se extiende por más de 10.000 millones de años luz. Para ponerlo en perspectiva, si la luz, el objeto más rápido del universo, tardaría más de 10.000 millones de años en atravesarla, cualquier nave que pudiéramos construir hoy necesitaría tiempos inimaginables para recorrer siquiera una fracción de su tamaño. Pero no es la única megaestructura cósmica que hemos descubierto. Existen otras, como la Gran Muralla Sloan, el supercúmulo de Shapley y el supercúmulo de Laniakea, cada uno compuesto por miles de galaxias conectadas gravitacionalmente. Estas estructuras colosales desafían nuestro concepto del universo, pues son tan vastas que hacen que incluso las galaxias más grandes parezcan diminutas en comparación. Pero, ¿cómo se formaron estas megaestructuras? Se cree que en los primeros momentos del universo, pequeñas fluctuaciones en la densidad de la materia fueron amplificadas por la gravedad. Con el tiempo, estas regiones más densas atrajeron más materia, formando galaxias, cúmulos y supercúmulos. La expansión del universo estiró estas estructuras, creando los patrones que vemos hoy. Lo más asombroso es que estas estructuras parecen seguir un patrón que se asemeja al de una red neuronal. Cuando los astrónomos han simulado el universo a gran escala, han descubierto que las galaxias están conectadas en filamentos gigantescos, con enormes vacíos entre ellos.
Es como si el universo tuviera su propia arquitectura cósmica, una especie de esqueleto invisible que define dónde se agrupan las galaxias y dónde el espacio queda vacío. Pero hay un problema. Algunas de estas megaestructuras son tan grandes que parecen desafiar las leyes de la física. Según nuestra comprensión actual, el universo no ha existido el tiempo suficiente para que la gravedad haya podido formar estructuras de este tamaño. Esto ha llevado a algunos científicos a cuestionarse si realmente entendemos la evolución del cosmos o si hay fuerzas desconocidas en juego. ¿Podría haber estructuras aún más grandes que aún no hemos descubierto? Es posible. La porción del universo que podemos observar es limitada, y más allá de lo que vemos, podrían existir superestructuras cósmicas aún más colosales. Pero, debido a la expansión acelerada del universo, algunas de ellas podrían estar alejándose de nosotros a tal velocidad que nunca podremos detectarlas. Estas megaestructuras también nos llevan a otra pregunta intrigante. ¿Podrían ser artificiales? Sabemos que algunas civilizaciones avanzadas, en teoría, podrían construir enormes estructuras cósmicas, como las esferas de Dyson, que rodearían estrellas para capturar toda su energía. Pero, ¿y si en lugar de rodear una estrella, una civilización suficientemente avanzada pudiera manipular la materia a escalas galácticas? ¿Podrían haber dejado su huella en el universo de una manera que aún no hemos comprendido? Aunque la mayoría de los astrónomos creen que las megaestructuras cósmicas son el resultado natural de la gravedad y la expansión del universo, algunos han planteado la posibilidad de que en algún lugar de esta red de galaxias pueda haber señales de ingeniería a una escala inimaginable. Hasta ahora no hemos encontrado ninguna prueba de esto, pero la posibilidad sigue abierta. Las megaestructuras cósmicas nos muestran que el universo no es solo un vacío caótico. Tiene una estructura, una organización que apenas comenzamos a comprender. Nos recuerdan que, por muy grande que pensemos que es nuestra galaxia, sigue siendo solo un pequeño fragmento dentro de una red colosal de materia y energía. Y aunque seguimos explorando y tratando de descifrar los patrones que dan forma al universo, hay algo que sigue siendo cierto. Cuanto más aprendemos sobre el cosmos, más nos damos cuenta de lo pequeño que realmente es nuestro lugar en él. Imagina que viajas más allá de los planetas, más allá de las estrellas, más allá incluso de la última galaxia visible en el cielo. A medida que avanzas, te alejas de toda la materia familiar y entras en un reino completamente distinto. Un lugar oscuro, vacío y silencioso. Este es el espacio intergaláctico, la vasta extensión de nada que separa las galaxias entre sí. El espacio intergaláctico es el mayor desierto del universo. A diferencia del espacio dentro de una galaxia, donde hay estrellas, planetas y nebulosas, aquí la materia es increíblemente escasa. Si en el sistema solar hay kilómetros de vacío entre los planetas, en el espacio intergaláctico, esas distancias se multiplican de manera inimaginable. En algunos lugares, podrías viajar millones de años luz sin encontrar nada más que un puñado de átomos dispersos en la oscuridad. Pero este vacío no es un vacío absoluto. De vez en cuando, en medio de la negrura, podrías encontrar una estrella errante, un sol solitario que ha sido expulsado de su galaxia y ahora viaja por la inmensidad sin compañía. También hay corrientes de gas, vestigios de antiguas fusiones galácticas o restos de colisiones cósmicas. Y en algunos casos, podrías incluso toparte con cúmulos de galaxias conectados por hilos invisibles de materia oscura. Una de las estructuras más cercanas que organiza este vasto vacío es el grupo local. Se trata de un pequeño cúmulo de galaxias al que pertenece nuestra propia galaxia, junto con más de 50 otras galaxias de distintos tamaños. Aunque en términos cósmicos es una estructura modesta, su importancia es enorme.
ya que define la región del universo que más influencia tiene sobre nosotros. Dentro del grupo local hay dos galaxias dominantes. Una es la Vía Láctea y la otra es Andrómeda, una galaxia espiral aún más grande y masiva. Además, hay muchas galaxias más pequeñas, como la galaxia del Triángulo, y varias galaxias enanas que orbitan alrededor de las más grandes. Estas galaxias enanas son vestigios de la historia temprana del universo, fósiles cósmicos que contienen pistas sobre cómo se formaron las primeras estructuras galácticas. Pero, ¿qué mantiene unidas a todas estas galaxias? La respuesta es la gravedad. Aunque las galaxias se están separando debido a la expansión del universo, dentro del grupo local, la atracción gravitatoria es lo suficientemente fuerte como para mantenerlas juntas. En el futuro, estas galaxias podrían fusionarse en una estructura aún mayor. Pero el grupo local no está aislado en el cosmos. Forma parte de una estructura aún más grande, un supercúmulo de galaxias conocido como la Laniakea. Este supercúmulo contiene miles de galaxias y se extiende por más de 500 millones de años luz. Es una red de materia que conecta galaxias y cúmulos, formando una estructura colosal en el entramado del universo. Sin embargo, en la escala más grande posible, incluso estas estructuras gigantes parecen dispersas. El universo no es homogéneo. Está formado por regiones densas donde se agrupan galaxias y vastos vacíos donde casi no hay nada. Estos vacíos intergalácticos son algunos de los lugares más solitarios del cosmos, donde la distancia entre una galaxia y otra puede ser de cientos de millones de años luz. Pero hay un misterio aún mayor en el espacio intergaláctico, la llamada materia oscura caliente. Se cree que entre las galaxias hay vastas cantidades de materia invisible, una sustancia que no emite ni refleja luz, pero que tiene un papel crucial en la formación del universo. Sin ella, las galaxias no podrían mantenerse unidas y el cosmos no tendría la estructura que vemos hoy. Y hay otra pregunta intrigante. ¿Podría haber civilizaciones en el espacio intergaláctico? Aunque parece poco probable, algunos han especulado que una civilización extremadamente avanzada podría haber aprendido a sobrevivir lejos de las estrellas, utilizando energía de fuentes desconocidas o viajando entre galaxias a lo largo de escalas de tiempo inconcebibles. Si existen civilizaciones así, podrían estar completamente fuera de nuestro alcance, ocultas en la vastedad del vacío cósmico. El espacio intergaláctico es el último límite de nuestro entendimiento. Es un recordatorio de lo pequeño que es incluso el cúmulo de galaxias al que pertenecemos y de lo inmenso que es el universo en su totalidad. Aunque en apariencia es solo un vacío sin fin, es en realidad un componente esencial de la estructura del cosmos. Si algún día la humanidad logra explorar más allá de su galaxia, se enfrentará al desafío de cruzar el espacio intergaláctico. Será el viaje más solitario y largo jamás emprendido. Y aunque parezca imposible, la historia de la exploración nos ha enseñado que ningún horizonte es inalcanzable. Quizás, en un futuro muy lejano, las estrellas más allá del grupo local también se conviertan en nuestro hogar. Si pudieras trazar un mapa del universo a gran escala, no verías un vacío infinito ni una distribución uniforme de estrellas y galaxias. En su lugar, descubrirías un entramado colosal de estructuras interconectadas, como un gigantesco esqueleto cósmico formado por filamentos de materia y regiones densamente pobladas de galaxias. Entre esas estructuras, una destaca como nuestro vecindario galáctico, el supercúmulo de Virgo. El supercúmulo de Virgo es una de las mayores concentraciones de galaxias cercanas a nosotros. Con una extensión de más de 110 millones de años luz, alberga miles de galaxias que se agrupan en enormes cúmulos, unidos por la fuerza de la gravedad. En términos cósmicos,
Esta es nuestra región galáctica, la gigantesca estructura en la que se encuentra nuestro pequeño rincón del universo. Su centro es el Cúmulo de Virgo, una densa concentración de más de 1000 galaxias dominada por enormes galaxias elípticas. Entre ellas se encuentra M87, un coloso cósmico que alberga uno de los agujeros negros supermasivos más masivos jamás observados. Este cúmulo es el corazón gravitacional del supercúmulo, y su inmensa atracción afecta el movimiento de todas las galaxias a su alrededor. Pero el supercúmulo de Virgo no es una estructura inmóvil. Sus galaxias están en constante movimiento, desplazándose en trayectorias determinadas por la atracción gravitacional mutua. Algunas se acercan, otras colisionan, y con el tiempo, la estructura del supercúmulo podría transformarse radicalmente. En un futuro lejano, muchas de estas galaxias podrían fusionarse en gigantescas acumulaciones de estrellas, alterando por completo la forma de la región. Uno de los mayores misterios asociados al supercúmulo de Virgo es el llamado Gran Atractor. Se trata de una región del espacio que parece estar ejerciendo una poderosa atracción sobre miles de galaxias, arrastrándolas hacia un punto aún no completamente comprendido. No sabemos con certeza qué es esta fuerza invisible, pero su influencia es tan grande que afecta el movimiento de galaxias a cientos de millones de años luz de distancia. El supercúmulo de Virgo también nos plantea preguntas sobre la estructura general del universo. ¿Cómo se formó una agrupación tan masiva de galaxias? Se cree que todo comenzó poco después del Big Bang, cuando las fluctuaciones en la densidad del universo temprano permitieron que la gravedad moldeara grandes concentraciones de materia. Con el tiempo, estas regiones crecieron, formando galaxias, cúmulos y finalmente supercúmulos. Pero lo más sorprendente de todo es que a pesar de su colosal tamaño, el supercúmulo de Virgo no es el límite de las estructuras cósmicas. Es solo una parte de algo aún más grande, una gigantesca red de supercúmulos interconectados que forman el tejido mismo del universo. En esta escala, incluso estas agrupaciones de galaxias parecen ser solo pequeños fragmentos de una estructura aún más vasta. Si pudiéramos observar el universo desde una perspectiva lo suficientemente alejada, veríamos que estas agrupaciones de galaxias no están distribuidas de manera aleatoria. En su lugar, forman una inmensa red cósmica, donde los supercúmulos están conectados por filamentos de materia y separados por enormes vacíos oscuros. En este nivel, el cosmos se parece más a una estructura orgánica que a un simple caos de galaxias dispersas. El supercúmulo de Virgo es nuestro hogar galáctico, pero sigue siendo solo una fracción diminuta del universo observable. Nos recuerda que, por mucho que avancemos en nuestra exploración del espacio, siempre habrá estructuras más grandes, más misteriosas y más incomprensibles más allá de nuestro alcance. En la inmensidad del cosmos, incluso una colosal concentración de galaxias no es más que un detalle en la historia del universo. El universo que podemos ver es solo una fracción de lo que realmente existe. Cuando miramos al cielo nocturno, observamos estrellas, galaxias y nebulosas iluminadas por la luz que viaja a través del cosmos. Pero hay algo más, algo que no emite luz, que no brilla ni refleja nada, pero cuya presencia es innegable. Se trata de la materia oscura, la sustancia invisible que moldea la estructura del universo y cuya naturaleza sigue siendo un misterio. Desde hace décadas, los astrónomos han notado algo extraño en la manera en que las galaxias giran. Según las leyes de la física, las estrellas en los bordes de una galaxia deberían moverse más lentamente que las que están cerca del centro. Sin embargo, las observaciones muestran lo contrario. Las estrellas en la periferia de las galaxias se mueven a velocidades sorprendentemente altas,
como si hubiera una fuerza oculta sosteniéndolas en su lugar. Algo que no podemos ver parece estar ejerciendo una inmensa atracción gravitacional. Este fenómeno llevó a los científicos a proponer la existencia de la materia oscura, una forma de materia que no interactúa con la luz ni con otras formas de radiación electromagnética, pero que sí ejerce un efecto gravitacional sobre la materia visible. Se cree que esta misteriosa sustancia constituye más del 80% de la masa del universo, lo que significa que todo lo que conocemos, planetas, estrellas y galaxias, representa solo una pequeña fracción de lo que realmente existe. Pero si la materia oscura no emite luz, ¿cómo sabemos que está ahí? Los astrónomos la han detectado indirectamente al estudiar su influencia gravitatoria en las galaxias y en el movimiento de los cúmulos galácticos. También han encontrado evidencia de su presencia en el fenómeno de lentes gravitacionales, donde la luz de galaxias distantes se curva de manera inesperada al pasar cerca de regiones invisibles de gran masa. A pesar de la fuerte evidencia de su existencia, aún no sabemos qué es realmente la materia oscura. Hay muchas hipótesis, pero ninguna ha sido confirmada. Algunas teorías sugieren que está compuesta por partículas subatómicas aún desconocidas, diferentes de cualquier cosa que hayamos detectado en los laboratorios de física. Otras posibilidades incluyen la idea de que la gravedad funciona de manera diferente a escalas cósmicas, lo que significaría que no necesitamos materia oscura, sino una nueva forma de entender la física. Los científicos han intentado detectar partículas de materia oscura en experimentos subterráneos altamente sensibles, protegidos de la radiación cósmica que podría interferir con las mediciones. Sin embargo, hasta ahora, la materia oscura ha logrado eludir toda detección directa. Esto hace que algunos se pregunten si estamos buscando en la dirección equivocada o si la materia oscura es aún más extraña de lo que imaginamos. Pero hay algo aún más intrigante. La materia oscura no está distribuida uniformemente en el universo. Parece formar una especie de red cósmica, una estructura invisible sobre la cual se construyen las galaxias. Es como si la materia ordinaria estuviera flotando sobre una base invisible que dicta la forma del cosmos. Sin esta estructura oculta, las galaxias no podrían haberse formado de la manera en que lo hicieron, y el universo sería un lugar muy diferente. Si algún día logramos descubrir qué es la materia oscura, podríamos estar ante uno de los mayores avances científicos de la historia. Comprender su naturaleza podría revelarnos aspectos completamente nuevos de la física, tal vez incluso abriendo las puertas a tecnologías que hoy parecen imposibles. Algunos han sugerido que, si pudiéramos manipular la materia oscura, podríamos crear nuevas formas de energía o incluso controlar la gravedad misma. Pero también hay otra posibilidad inquietante. ¿Y si nunca logramos entender la materia oscura? ¿Y si es una fuerza fundamental del universo que siempre permanecerá fuera de nuestro alcance, como un recordatorio de que hay cosas en la naturaleza que simplemente no estamos destinados a comprender? Lo que sí sabemos es que sin la materia oscura, el universo sería irreconocible. Es la estructura invisible que da forma a todo lo que conocemos, la sombra silenciosa que moldea el destino de las galaxias. No podemos verla, no podemos tocarla, pero su presencia es innegable. Y hasta que logremos desentrañar su misterio, seguirá siendo uno de los mayores enigmas de la ciencia moderna. El universo parece un lugar caótico y sin patrones visibles. Galaxias girando en el vacío, cúmulos de estrellas esparcidos al azar, estructuras colosales moviéndose sin aparente orden. Sin embargo, cuando se observa en una escala lo suficientemente grande, aparece algo sorprendente. Un diseño oculto, una red cósmica que conecta las galaxias y agrupa la materia en estructuras inimaginables. Dentro de esa red, hay una estructura gigantesca a la que pertenecemos, la Niaquea.
Laniakea es uno de los supercúmulos de galaxias más grandes conocidos y el vasto vecindario cósmico en el que vivimos. Su extensión es inimaginable. Más de 500 millones de años luz de diámetro y decenas de miles de galaxias esparcidas por su inmenso volumen. Es un océano de materia donde cada galaxia es como una isla flotando en el vacío. El término Laniakea significa cielo inconmensurable en hawaiano, un nombre que refleja la magnitud descomunal de esta estructura. A diferencia de los cúmulos galácticos más pequeños, que están claramente delimitados por la gravedad, Laniakea es una red compleja de flujos galácticos, donde las galaxias no solo están agrupadas, sino que también se mueven en patrones que los astrónomos apenas han comenzado a comprender. Uno de los descubrimientos más sorprendentes sobre Laniakea es que todas sus galaxias parecen dirigirse hacia un mismo punto. Una región del espacio con una fuerza gravitatoria inmensa, conocida como el Gran Atractor. Este misterioso centro de masa actúa como un imán cósmico, arrastrando hacia él miles de galaxias con una fuerza difícil de explicar. Su verdadera naturaleza sigue siendo desconocida, pero su influencia es innegable. ¿Cómo fue posible descubrir Laniakea? Durante décadas, los astrónomos cartografiaron el universo en busca de patrones en la distribución de las galaxias. Pero fue cuando comenzaron a analizar sus movimientos colectivos que se dieron cuenta de algo asombroso. Muchas galaxias, a pesar de estar separadas por distancias inmensas, parecían moverse en la misma dirección. Solo había una explicación. Todas estaban dentro de una estructura mayor, un supercúmulo galáctico que las mantenía conectadas gravitacionalmente. Para visualizar Laniakea, los astrónomos han desarrollado mapas tridimensionales del universo visible, revelando su estructura como una red interconectada de galaxias y cúmulos. Estas simulaciones muestran que Laniakea no es una estructura sólida, sino una gigantesca corriente de galaxias flotando en un río gravitacional. Como hojas arrastradas por la corriente, estas galaxias se mueven en trayectorias definidas por la gravedad, interactuando con otras estructuras cercanas. Pero Laniakea no es una estructura permanente. A medida que el universo sigue expandiéndose, muchas de las galaxias dentro de este supercúmulo se están alejando unas de otras. En miles de millones de años, Laniakea podría fragmentarse, y algunas de sus galaxias podrían ser absorbidas por otras estructuras cósmicas más grandes. Esta expansión imparable cambiará la distribución del universo en formas que aún no podemos prever completamente. Lo más interesante es que, aunque Laniakea es colosal, no es la estructura más grande del cosmos. Se han identificado otras estructuras similares, algunas incluso mayores. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Existen superestructuras aún más grandes que conectan a Laniakea con otros supercúmulos distantes? Si es así, podríamos estar al borde de descubrir un nivel de organización cósmica aún más profundo. La existencia de Laniakea también nos hace preguntarnos sobre la posibilidad de civilizaciones avanzadas en otras galaxias dentro de nuestro supercúmulo. Si hay vida inteligente en otras partes del universo, podrían estar tan atrapados dentro de su propia galaxia como nosotros. Con distancias tan inmensas y la expansión del universo alejando cada vez más a las galaxias entre sí, el contacto entre civilizaciones podría ser prácticamente imposible. Si alguna vez hubo un momento en el que las galaxias estuvieron lo suficientemente cerca como para permitir la comunicación, ese tiempo ya podría haber pasado. Pero no todo está perdido. Si alguna vez logramos desarrollar tecnología capaz de viajar entre galaxias, Laniakea sería nuestro primer territorio de exploración. En lugar de explorar solo un sistema solar o una galaxia, podríamos pensar en expandirnos a un supercúmulo completo, saltando entre cúmulos de galaxias como si fueran estaciones en un vasto mapa cósmico. Este sería el mayor desafío en la historia de cualquier civilización, pero también la mayor aventura jamás emprendida.
Por ahora, la Niaquea sigue siendo un enigma. Sabemos que estamos dentro de ella, que es nuestra dirección en el universo, pero aún no entendemos completamente su naturaleza y su destino. Solo podemos seguir observando, intentando descifrar los secretos que guarda esta colosal estructura. Y mientras lo hacemos, nos enfrentamos a la realidad más asombrosa de todas. Vivimos en un universo mucho más grande, más complejo y más interconectado de lo que jamás imaginamos. Por siglos, los astrónomos han mirado al cielo preguntándose si el universo es estático o si está en movimiento. La idea de que el cosmos pudiera expandirse fue, en su momento, impensable. Sin embargo, con el paso del tiempo, las observaciones demostraron que el universo no solo se está expandiendo, sino que lo hace a una velocidad cada vez mayor. Algo desconocido está impulsando esta expansión acelerada, y los científicos lo han llamado energía oscura. La energía oscura es una de las mayores incógnitas de la física moderna. Representa aproximadamente el 70% del universo, pero no podemos verla ni detectarla directamente. Lo único que sabemos con certeza es que ejerce un efecto contrario a la gravedad, empujando el espacio en todas direcciones y separando las galaxias entre sí a velocidades inimaginables. El descubrimiento de la energía oscura fue completamente inesperado. A finales del siglo XX, los astrónomos estaban midiendo la velocidad de las galaxias distantes para determinar si la expansión del universo se estaba frenando debido a la gravedad. Para su sorpresa, descubrieron que la expansión no se estaba ralentizando en absoluto, sino que estaba acelerándose. Esto significaba que debía haber una fuerza desconocida impulsando esta expansión, algo completamente ajeno a todo lo que conocíamos hasta ese momento. Pero, ¿qué es exactamente la energía oscura? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Hay varias teorías, pero ninguna ha sido confirmada. Una posibilidad es que la energía oscura sea una propiedad inherente del espacio mismo, una especie de presión invisible que se genera espontáneamente a medida que el universo crece. Otra hipótesis sugiere que podríamos estar viendo los efectos de una nueva forma de energía aún no comprendida. Algunos científicos incluso han propuesto que la energía oscura podría estar relacionada con la constante cosmológica, un término introducido por Albert Einstein en sus ecuaciones de la relatividad general. Inicialmente, Einstein utilizó la constante cosmológica para equilibrar el universo y mantenerlo estático. Pero cuando se descubrió que el universo estaba en expansión, descartó la idea como su mayor error. Sin embargo, hoy en día, esta constante ha resurgido como una posible explicación para la aceleración cósmica. Pero hay una pregunta inquietante. ¿Cómo afectará la energía oscura al destino del universo? Si la expansión continúa acelerándose, las galaxias se alejarán tanto unas de otras que, en un futuro lejano, el cielo nocturno quedará prácticamente vacío. Los astrónomos del futuro podrían vivir en un universo donde no haya evidencia visible de otras galaxias, lo que haría imposible estudiar la historia cósmica. Algunas teorías incluso sugieren un escenario más extremo conocido como el Big Rip o Gran Desgarro. En este modelo, la energía oscura no solo aceleraría la expansión del universo, sino que la aumentaría de manera exponencial. Eventualmente, la fuerza de repulsión sería tan intensa que no solo separaría las galaxias, sino que desgarraría estrellas, planetas e incluso los átomos mismos, reduciendo el universo a un vacío absoluto. Sin embargo, hay otra posibilidad: que la energía oscura no sea una constante y que su influencia pueda cambiar con el tiempo. Si en algún momento su efecto disminuye o se invierte, la expansión del universo podría detenerse y, en lugar de seguir creciendo, podría comenzar a contraerse.
Este escenario, conocido como el Big Crunch o Gran Colapso, implicaría que el universo eventualmente colapsaría sobre sí mismo en una singularidad, tal vez dando lugar a un nuevo Big Bang. Pero, ¿cómo podemos estudiar algo que no podemos ver ni tocar? Para medir la energía oscura, los astrónomos observan la luz de supernovas distantes, explosiones estelares extremadamente brillantes que sirven como puntos de referencia para calcular la expansión del universo. También analizan la radiación de fondo de microondas, los restos del Big Bang, para buscar pistas sobre cómo ha cambiado la expansión del cosmos con el tiempo. La energía oscura nos enfrenta a un límite fundamental en nuestro conocimiento del universo. Es una de las fuerzas dominantes en el cosmos, pero seguimos sin comprender su origen o su naturaleza. Su existencia sugiere que aún nos falta por descubrir algo esencial sobre las leyes de la física. Quizás haya una teoría más profunda esperando ser encontrada. Una teoría que explique no solo la energía oscura, sino el universo en su totalidad. Si alguna vez logramos desentrañar el misterio de la energía oscura, podríamos obtener conocimientos que cambien por completo nuestra comprensión de la realidad. Tal vez descubramos formas de manipular el espacio-tiempo o incluso encontremos la clave para viajar a través del cosmos a velocidades hoy impensables. O quizás nos demos cuenta de que hay cosas en el universo que nunca podremos entender del todo. Por ahora, la energía oscura sigue siendo el mayor enigma del cosmos. Es la fuerza que está esculpiendo el destino del universo. Un fenómeno invisible pero omnipresente que define el futuro de todo lo que existe. Y aunque aún no sabemos qué es, hay algo que sí podemos afirmar con certeza. Sin la energía oscura, el universo no sería como lo conocemos. Cuando miramos al cielo, lo que vemos es solo una fracción del cosmos. A simple vista, las estrellas y galaxias parecen extenderse sin fin en la oscuridad, pero la realidad es más compleja. El universo tiene un límite, no en el sentido de una pared física que lo contenga, sino en la distancia máxima hasta la que podemos ver. Más allá de ese punto, todo permanece invisible para nosotros. El universo observable es la región del cosmos, cuya luz ha tenido suficiente tiempo para alcanzarnos desde el Big Bang. Dado que la luz viaja a una velocidad finita, solo podemos ver hasta donde la edad del universo lo permite. Si el universo tiene 13.800 millones de años, podríamos suponer que su radio es de 13.800 millones de años luz. Pero debido a la expansión del espacio, la realidad es mucho más sorprendente. Cuando miramos objetos extremadamente lejanos, estamos viendo cómo eran en el pasado. La luz que nos llega de las galaxias más antiguas salió de ellas hace miles de millones de años. Mientras tanto, el espacio ha seguido expandiéndose, alejando las galaxias aún más. Como resultado, la distancia actual al borde del universo observable es de aproximadamente 40 y 6.000 millones de años luz en cualquier dirección. Es decir, el universo observable tiene un diámetro total de alrededor de 90 y 3.000 millones de años luz. Pero esta es solo la parte que podemos ver. ¿Existe algo más allá de este límite? Todo indica que sí. No hay razón para pensar que el universo termina justo en el borde de lo observable. De hecho, la mayoría de los científicos creen que el cosmos continúa mucho más allá, posiblemente de forma infinita, aunque jamás podamos confirmarlo directamente. Algunas teorías sugieren que el universo podría tener una forma cerrada, como la superficie de una esfera en 4 dimensiones. Si esto fuera cierto, viajar en línea recta en una dirección el tiempo suficiente podría hacer que eventualmente regresáramos al mismo punto de partida. Sin embargo,
Las observaciones más recientes indican que el universo es plano en términos geométricos, lo que significa que podría extenderse indefinidamente sin curvarse sobre sí mismo. La expansión del universo también plantea otro problema interesante. Hay regiones del espacio que se están alejando de nosotros a una velocidad mayor que la de la luz debido a la expansión acelerada del cosmos. Esto significa que aunque la luz de esas regiones intente viajar en nuestra dirección, el propio espacio se expande más rápido de lo que la luz puede recorrerlo. Como resultado, esas áreas del universo están más allá de cualquier posibilidad de observación, no solo ahora, sino para siempre. Si el universo sigue expandiéndose a este ritmo, en el futuro cada vez veremos menos galaxias. Las que hoy están en el borde del universo observable eventualmente desaparecerán de nuestra vista como si nunca hubieran existido. En miles de millones de años, cualquier civilización que mire al cielo desde una galaxia lejana podría encontrarse con un universo aparentemente vacío, sin pruebas de que alguna vez existió algo más allá de su propia galaxia. Pero hay otra posibilidad aún más radical. Algunos científicos proponen que el universo observable es solo una burbuja dentro de un multiverso mucho más grande. En este escenario, lo que llamamos nuestro universo sería solo una pequeña región dentro de una estructura más vasta, con múltiples universos coexistiendo, cada uno con sus propias leyes físicas. Algunos podrían ser similares al nuestro, mientras que otros podrían ser radicalmente distintos, con reglas de la naturaleza completamente diferentes. Si el multiverso es real, nunca podremos ver lo que hay en otros universos, ya que estarían completamente desconectados del nuestro. No habría manera de viajar entre ellos ni de recibir señales desde fuera del universo observable. Esto haría que nuestra comprensión del cosmos estuviera limitada para siempre, atrapada dentro de los confines de nuestra propia realidad. A pesar de todas estas incertidumbres, el universo observable sigue siendo un mapa fascinante del pasado cósmico. Cada punto de luz en el cielo representa un lugar que alguna vez existió en un momento distinto del tiempo. Y aunque nunca sepamos con certeza qué hay más allá de nuestro horizonte cósmico, cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender los límites de nuestra existencia en el espacio infinito. Después de este viaje por las escalas más increíbles del cosmos, una cosa queda clara. El universo es inmensamente más grande de lo que podríamos haber imaginado. Desde nuestro pequeño planeta hasta los confines del universo observable, cada nivel de exploración nos ha mostrado nuevas estructuras, distancias imposibles y misterios que aún no hemos resuelto. Hemos recorrido nuestro sistema solar, explorado planetas y lunas, y nos hemos aventurado más allá, hacia las estrellas más cercanas. Descubrimos que la Vía Láctea es solo una entre cientos de miles de millones de galaxias y que cada una de ellas está conectada dentro de estructuras aún mayores, como cúmulos, supercúmulos y la red cósmica que organiza la materia en el universo. Pero incluso estos colosos galácticos son solo fragmentos dentro de algo aún más inmenso. Aprendimos que el universo no es estático, sino que se expande, impulsado por una fuerza misteriosa llamada energía oscura. También descubrimos que la materia que podemos ver y tocar es apenas una fracción de la verdadera composición del cosmos, donde la materia oscura ejerce una influencia gravitatoria invisible, moldeando galaxias y cúmulos a escalas gigantescas. Todo esto nos lleva a la pregunta final: ¿hay un límite para el universo? La respuesta sigue siendo incierta. Lo que llamamos universo observable es solo la parte del cosmos cuya luz ha tenido tiempo de alcanzarnos. Más allá de nuestro horizonte cósmico, el espacio podría extenderse indefinidamente, o quizás formar parte de una estructura aún más compleja, como un multiverso con realidades paralelas e inalcanzables.
En cualquier caso, todo indica que lo que hemos visto hasta ahora es solo una pequeña fracción de lo que realmente existe. Pero ¿qué significa todo esto para nosotros? Por un lado, nos recuerda nuestra pequeñez en comparación con la vastedad del cosmos. Somos una especie que habita un pequeño planeta, orbitando una estrella común dentro de una galaxia ordinaria, en un universo que probablemente nunca terminaremos de comprender del todo. Y sin embargo, a pesar de nuestra escala insignificante, hemos logrado mirar más allá, medir el espacio y el tiempo, y plantearnos preguntas que nos acercan a los secretos más profundos de la existencia. Quizás nunca podamos ver el universo en su totalidad, ni responder todas las preguntas sobre su origen y su destino, pero la curiosidad humana nos ha llevado hasta aquí y seguirá impulsándonos hacia adelante. La exploración del cosmos no es solo una búsqueda de respuestas, sino un reflejo de lo que somos. Seres en constante búsqueda de conocimiento, tratando de entender nuestro lugar en el infinito. Y si después de todo este recorrido seguimos preguntándonos, ¿cuán grande es realmente el universo? Tal vez la mejor respuesta sea que el universo no solo es más grande de lo que pensamos, sino más grande de lo que jamás podremos imaginar.